Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 1. Bruce, no te preocupes tanto. Claro, el Dundee United es solo un equipo escocés, pero estamos en Europa. Comparado con el Crystal Palace que luchaba por no descender en la Championship, seguimos siendo muchísimo más fuertes. En una sala modesta pero bien amueblada, un niño pequeño yacía hundido en el sofá, mirando al techo en silencio. A su lado, un anciano de barba blanca parloteaba sin parar, gesticulando con vehemencia e incluso escupiéndose un poco en la barba mientras hablaba. Tranquilo, viejo John. No pretendo faltarle el respeto al Dundee United, respondió el chico débilmente, sin girar la cabeza. Es solo que estoy un poco confundido ahora mismo. Siguió mirando fijamente al techo, absorto en sus pensamientos, mientras el anciano seguía hablando a su lado. Bueno, papá, vamos a preparar el desayuno primero. Deja que Bruce se relaje un rato a solas. En ese momento, la mujer de mediana edad sentada a su lado se levantó. Bueno, Bruce, descansa un rato. Los dos se levantaron. El anciano siguió caminando hacia la cocina y añadió. Recuerda, tienes que confiar en ti mismo. No te desanimes. Si sigues esforzándote, seguro que triunfarás en el futuro y algún día jugarás en el Arsenal. Y suspiró, mientras observaba a las dos figuras desaparecer en la cocina. Bruce finalmente dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Lo recordaba todo. Aquel borracho que se arrojó del edificio lo golpeó. Debería haber muerto en el acto. Pero, de alguna manera, en vez de morir, acabó en este mundo. Bruce tenía 27 años cuando murió. Simplemente era un obrero de la construcción que manejaba una excavadora. En su vida anterior, había perdido a ambos padres después de que su padre sufriera un accidente por conducir ebrio. Hacía mucho que había superado esa tristeza. Pero tras llegar a este mundo, pudo recordar muchos momentos de su vida pasada. Bruce estaba convencido de que había cruzado a un mundo paralelo. Y en este mundo, se había convertido en un chico mitad chino, mitad inglés que vivía en Londres, Inglaterra. En este mundo, las circunstancias y la identidad de Bruce eran completamente diferentes, pero su nombre seguía siendo el mismo. Solo había cambiado su apellido. En esta vida, su abuelo había ido a Europa y había ganado mucho dinero mediante trabajos ilegales, y posteriormente había traído esa riqueza de vuelta a su país de origen. El padre de Bruce se benefició de esa diferencia en esta vida. Creció como heredero de una familia adinerada, tal como siempre había deseado. Incluso fue enviado a Europa para estudiar y mejorar su posición social. Mientras estudiaba en Londres, el padre de Bruce, guapo, sociable y popular, pronto conoció a una mujer británica. Ella se convirtió más tarde en la madre de Bruce. Finalmente tuvieron un hijo, y ese hijo, naturalmente, fue Bruce. Como sus padres aún estaban estudiando en ese momento, y Bruce era el primer hijo de la tercera generación de la familia, fue enviado de regreso al país de origen de su padre para que su abuelo lo cuidara. Bruce vivió varios años en el país de origen de su padre. Cuando tenía 10 años, su abuelo falleció de cáncer, lo que lo dejó en una situación difícil, por lo que regresó a Inglaterra con su madre. La situación de Bruce se consideraba complicada porque sus padres nunca se habían casado. De hecho, su relación ni siquiera duró hasta que él se graduó de la universidad. Se separaron mucho antes. Más tarde, el padre de Bruce regresó a su país de origen y se casó con una mujer de igual estatus social. Por lo tanto, Bruce solo podía ser considerado hijo ilegítimo, lo que complicaba su situación. Mientras su abuelo vivió, Bruce disfrutó de una vida relativamente cómoda gracias a sus cuidados. Tras la muerte de su abuelo, Bruce creció y tomó mayor conciencia de su singular situación. Comprendiendo todo, decidió seguir a su madre, quien siempre había deseado llevarlo de vuelta a Inglaterra, y se estableció allí con ella. Bruce nació en 1993. Durante los años que vivió en el país natal de su padre, fue testigo de importantes acontecimientos del fútbol mundial. El fútbol también corría por sus venas, convirtiéndose en un apasionado seguidor desde muy pequeño y en un habilidoso jugador amateur. Casi ninguno de sus compañeros podía vencerlo en el campo. Así era cuando él era joven. Pero tras mudarse a Inglaterra, rápidamente se convirtió en un jugador más y perdió su reputación de niño prodigio. Había tantos chicos talentosos jugando al fútbol allí que destacar era mucho más difícil.
Afortunadamente, después de 2 años de vagar sin rumbo, logró ingresar a la cantera del Crystal Palace, equipo de la Championship, y pasó a formar parte de la cantera de un club profesional. Ahora, con 17 años, Bruce había firmado su primer contrato profesional hacía 2 meses. Sentía que por fin había llegado su gran oportunidad. Al fin y al cabo, firmar un contrato profesional a los 17 era un logro importante, y creía que era solo cuestión de tiempo que tuviera su oportunidad con el primer equipo. Sin embargo, después de que su madre se comunicara con el Crystal Palace, el club declaró que tendría que seguir entrenando con el equipo juvenil durante las próximas 2 o 3 temporadas y que no entraba en los planes del primer equipo. Bruce, que rebosaba entusiasmo, se sintió bastante decepcionado. Además, la selección inglesa a la que apoyaba fue eliminada en octavos de final por su archirrival Alemania, perdiendo 4-1 debido a una polémica decisión arbitral. Todo esto dejó a Bruce deprimido. Esa noche bebió mucho y, al hacerlo, Bruce, proveniente de otro mundo, completó su viaje en el tiempo. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 2. Sistema de talentos. Después del desayuno, Bruce regresó solo a su habitación. Afuera, su madre y su abuelo supusieron que estaba de mal humor por el club o el mundial, pero en realidad, Bruce estaba pensando en su futuro. De alguna manera, inexplicablemente, había viajado en el tiempo y había terminado siendo un niño rico impostor. Fue un alivio haber transmigrado a este cuerpo. Si hubiera sido el de una chica, sinceramente no sabría qué hacer. Probablemente estaría completamente confundido sobre si orinar de pie o en cuclillas. En cualquier caso, ya estaba en este mundo y necesitaba encontrar la manera de sobrevivir. Tumbado solo en la cama, Bruce se sumió en un vacío mental, perdido en sus pensamientos. En su estado de aturdimiento, Bruce tuvo la vaga sensación de estar a la deriva en un lugar gris y brumoso. ¿Dónde estoy? ¿Estoy soñando? Se quedó perplejo al divisar una luz a lo lejos, como una luciérnaga en la oscuridad, tan brillante y nítida que lo atrajo. Bueno, solo es un sueño, así que no hay de qué preocuparse, se dijo. Dicho esto, Bruce comenzó a caminar hacia la luz, curioso por ver qué era. Aunque sentía que se movía rápidamente, la luz aún le parecía muy lejana. Me niego a creer que haya algo que no pueda hacer en un sueño. Murmuró obstinadamente, ignorando todo lo demás y lanzándose directamente hacia él. El tiempo parecía extraño. Como si hubiera transcurrido una eternidad, y a la vez solo un instante. Bruce sintió que se acercaba cada vez más a la luz. De repente, una poderosa succión lo atrapó y fue arrastrado hacia el punto brillante. Era casi mediodía. En la sala de estar, la madre de Bruce, Kate Alden, y su abuelo, John Alden, ya habían preparado el almuerzo. Voy a llamar a Bruce para almorzar, dijo el viejo John al ver la comida servida sobre la mesa. No hace falta. Acabo de comprobarlo. Sigue durmiendo. Lo llamé 2 veces, pero no se despertó, respondió Kate. Comamos primero. Ya se cocinará cuando se despierte. Pero durante la comida, la conversación inevitablemente volvió a girar en torno a Bruce. No te preocupes. Bruce sin duda triunfará en el fútbol. Ha heredado mi talento de antaño, dijo el viejo John con confianza. Kate, como su hija, no se anduvo con rodeos. Sinceramente, papá, no hay mucho que decir sobre tu carrera. Fue por las lesiones, dijo con un dejo de arrepentimiento. Si no hubiera sido por esas malditas lesiones, habría triunfado, habría jugado en un club de primera, habría llevado a Escocia al mundial y habría ganado el trofeo. Para ser justos, replicó Kate con suavidad, incluso Inglaterra solo ha ganado la Copa del Mundo una vez. En cuanto a Escocia, y esperemos a que lleguen a la fase eliminatoria. Tú y padre e hija se negaron a ceder el uno al otro, y su discusión comenzó a intensificarse. Era evidente que John el viejo era un escocés típico, con Escocia en el centro de su identidad. Kate, en cambio, había vivido en Londres desde sus años de estudiante. Aunque tenía ascendencia escocesa, sentía una conexión más fuerte con Inglaterra, o, en términos más generales, con el Reino Unido. De acuerdo, preferiría que Bruce dejara el fútbol y volviera a la escuela. Si se centra en sus estudios, podría entrar en Oxford o Cambridge en unos años y convertirse en un matemático excepcional, dijo Kate. Sin embargo, también respeto su decisión personal. Al fin y al cabo, ya tiene 17 años. Al final, fue Kate quien marcó la pauta de la discusión. Bruce. Bruce. Bruce sintió como si alguien le hubiera abofeteado. Al recobrar el conocimiento, un dolor ardiente le recorrió las mejillas, que notó húmedas.
Parpadeó y vio a su madre y a su abuelo materno de pie junto a la cama, ambos con semblante preocupado. Bruce, ¿tomaste pastillas para dormir? Preguntó Kate de inmediato, con la voz tensa por la preocupación. No, ¿por qué iba a tomar pastillas para dormir? Respondió Bruce, todavía confundido, haciendo una mueca de dolor al tocarse los lados doloridos de la cara. Entonces, ¿por qué no pudimos despertarte, hiciéramos lo que hiciéramos? Después de que ambos se lo explicaran, Bruce finalmente lo entendió. Ya eran más de las 6 de la tarde. Se había acostado temprano esa mañana, y Kate no lo había despertado al mediodía porque dormía profundamente. Después de comer, Kate se fue a trabajar. Aunque el viejo John estaba en casa, estaba tan absorto viendo el especial del Mundial en la televisión que se olvidó por completo de Bruce. Kate se dio cuenta de que seguía dormido cuando llegó a casa del trabajo. Corrió a ver qué le pasaba, pero por más que lo llamó, no se despertaba. Al final, tuvieron que echarle agua fría en la cara y darle varias bofetadas antes de que finalmente reaccionara. He estado durmiendo todo el día. ¿Lo que acaba de pasar fue un sueño? Pensó Bruce, aunque rápidamente inventó una excusa. No sé qué pasó. Quizás solo he estado demasiado cansado últimamente. El viejo John salió a hacer una llamada y le dijo a la ambulancia que no viniera. Los dos estaban muy nerviosos y ya habían contratado una ambulancia privada del hospital. Kate, aún algo preocupada, preguntó. ¿Debería llevarte al hospital para un chequeo? Estoy muy bien, mamá, respondió Bruce, simplemente porque no quería malgastar dinero. Si bien muchos países europeos afirman ofrecer altos beneficios sociales, solo algunas pequeñas naciones nórdicas lo han logrado realmente. En países con poblaciones más grandes, un sistema de bienestar generoso suele ser una mera formalidad y resulta difícil de implementar con eficacia. Por supuesto, el Reino Unido ofrece atención médica gratuita, pero se limita principalmente a ciertos hospitales públicos. Si quieres acudir a uno, lo normal es esperar de 3 a 5 días solo para registrarte, y mucha gente acaba esperando de 2 a 3 semanas. La atención médica gratuita solo cubre dolencias comunes como resfriados y tos, y hay que tener paciencia y esperar. Si se trata de una enfermedad grave, es posible que se esté ingresado en un hospital mucho antes de que siquiera llegue el turno. En el Reino Unido se reciben informes ocasionales de personas que llaman al número de emergencias del hospital público cuando un familiar está enfermo. Llaman por la mañana y la ambulancia puede seguir de camino por la tarde. En consecuencia, las familias con mayores recursos económicos suelen acudir directamente a hospitales privados cuando alguien enferma, y aquellas con aún más dinero tienen médicos privados con quienes mantienen acuerdos a largo plazo. Los hospitales privados son eficientes, pero una vez dentro, el dinero se esfuma rápidamente. Bruce no quería malgastar su dinero, y sabía que su reciente somnolencia no se debía a una enfermedad, sino a un sistema en su cuerpo. Un sistema de talento. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 3. 4 cartas de talento. Tras despertarse, Bruce, hambriento, devoró una gran comida. Luego, fingiendo indiferencia, charló tranquilamente con su familia. Juntos vieron el último partido de octavos de final del Mundial de este año. El derbi ibérico entre España y Portugal. Como era de esperar, España eliminó a Portugal por 1-0 sin ninguna duda. Al ver que ya casi era hora, Bruce regresó a su habitación para dormir. Tumbado en la cama, Bruce volvió a acceder al sistema. El proceso transcurrió sin problemas, a diferencia de antes, cuando había sido largo y tedioso. Esta vez, entró en el sistema con solo pensarlo. El sistema oculto dentro del cuerpo de Bruce se llamaba Sistema de Talento de Jugadores Clonados, incompleto. Lo había aprendido automáticamente la primera vez que entró en él, y era la única información útil que poseía en ese momento. El panel de visualización del sistema parecía un cielo limpio e impoluto, completamente en blanco. Pero con una idea de Bruce, aparecieron otros elementos en el panel. 4 conjuntos de cuadrados ordenados. La fila superior tenía un solo cuadrado, y sus bordes eran dorados. La segunda fila tenía 2 posiciones cuadradas, cada una con bordes rojos. La tercera fila tenía 4 cuadrados, con los bordes morados. La cuarta fila tenía 6 cuadrados, delineados en azul. Basándose en su experiencia jugando videojuegos en su vida anterior, Bruce estaba bastante seguro de que la posición superior era la mejor, así que centró su atención en ella. Tarjeta de talento de nivel rey dorado, perdida y no se puede ver. No hubo ningún sonido de notificación, ni ningún ruido metálico frío.
En cambio, el mensaje se transmitió directamente a la mente de Bruce, a diferencia de todo lo que había leído en las novelas de su vida anterior. Tras una inspección más detallada, Bruce notó que el centro del cuadrado dorado era gris, lo que probablemente indicaba que algo se había perdido. Sin embargo, las 3 filas de cuadrados que estaban debajo eran de un blanco lechoso, lo que sugería que probablemente estaban intactas. Revisó las 3 filas siguientes y recibió diferentes respuestas de las conciencias. Tarjeta de talento casi rey del fútbol roja. No se cumplen las condiciones de activación. No se puede visualizar en este momento. Esta fue la respuesta desde la segunda fila. Tarjeta de talento estrella de la bola púrpura y dorada. No se cumplen los requisitos de activación. No se puede visualizar en este momento. Esta fue la respuesta desde la tercera fila. Tarjeta de talento de nivel estrella de bola común azul. Puede activar la primera. Confirme si desea continuar. En la cuarta fila, Bruce por fin recibió una respuesta algo más prometedora. Sin embargo, Bruce decidió no activar la tarjeta. Desconocía el sistema y no le pareció prudente precipitarse a activarla. Quería conocer con exactitud las condiciones de activación, como ya se mencionó. En el instante en que pensó eso, aparecieron 3 números debajo de las 4 filas de casillas. 57, 58, 73. Bruce seguía sin saber qué significaban los 3 números, así que le envió otra idea al sistema. Sería genial que hubiera un manual de usuario o una guía para principiantes. Casi de inmediato, todos los diseños del panel del sistema se transformaron en diminutos renacuajos que nadaban y se movían rápidamente, convirtiendo todo el panel en un caos. Por suerte, tras unos segundos, los renacuajos se reorganizaron en diseños ordenados, que resultaron ser las instrucciones para el usuario. Finalmente, al tener lo que más deseaba, Bruce comenzó a leer las instrucciones cuidadosamente, línea por línea. Tras consultar el manual, finalmente logró comprender los aspectos básicos del sistema. Se suponía que era una pieza de tecnología futurista diseñada para jugadores de fútbol clonados, pero de alguna manera, inexplicablemente, terminó poseyéndolo a él. Este sistema clona los talentos de los jugadores estrella y los almacena en forma de cartas. Los usuarios pueden adquirir uno o más de estos talentos insertando las cartas correspondientes en las ranuras adecuadas para activarlos. Sin embargo, las tarjetas de talento no son de uso inmediato. Tras insertar una tarjeta, el usuario aún necesita adaptarse al talento mediante entrenamiento y competición. Además, el grado de integración de una tarjeta de talento depende de la condición física general del usuario. Por lo general, una carta de talento solo puede alcanzar el 100% de fusión con el jugador original del que fue clonada. En otras palabras, si existe una carta de talento de Cristiano Ronaldo, solo él puede alcanzar la fusión completa. Para cualquier otro jugador, lograr el 100% de fusión es prácticamente imposible. Según las instrucciones, las cartas de talento se pueden intercambiar. Los usuarios pueden equipar diferentes cartas según sus necesidades, pero esto debe hacerse antes de activar la carta. Una vez activada, la carta no se puede cambiar. El sistema de talentos que posee Bruce actualmente se considera un producto semi-acabado. No incluye un libro de cartas ni instrucciones para cambiarlas. Por lo tanto, las cartas de talento en cada espacio ya están predefinidas, sin posibilidad de elección. Por suerte, además de la carta dorada del rey del fútbol, ya tenía un juego completo de cartas en el marco. De lo contrario, si Bruce hubiera obtenido este sistema sin ninguna carta de talento, habría sido prácticamente inútil. Lo que Bruce puede hacer ahora es activar las cartas de talento una por una según los requisitos del sistema e intentar fusionar talentos tanto como sea posible. Los 3 conjuntos de datos que se muestran debajo del marco de la tarjeta representan los valores de los atributos integrales de Bruce, según la medición del sistema. El primero muestra los atributos técnicos generales, el segundo los atributos físicos generales y el tercero los atributos mentales generales. En otras palabras, el sistema calcula que el cuerpo actual de Bruce tiene un atributo técnico combinado de 57, un atributo físico combinado de 58 y un atributo mental combinado de 73. Si el sistema estuviera completo, podrías ver los valores de varios subatributos dentro de cada atributo principal. Por ejemplo, en los atributos técnicos, podrías ver pases, paradas, regates, tiros, etc. En los atributos físicos, podrías consultar velocidad, agilidad, equilibrio, salto, resistencia, etc. Y en los atributos mentales, podrías ver liderazgo, agresividad, fuerza de voluntad, concentración y más.
Sin embargo, el sistema actualmente está incompleto y solo puede mostrar el valor combinado de los tres atributos principales. En la configuración del sistema, para activar las tarjetas en cada fila. Tarjetas azules, primera fila. Los tres atributos integrales deben superar los 60. Tarjetas moradas, segunda fila. Los tres atributos deben superar 70. Tarjetas rojas, tercera fila. Los tres atributos deben superar 80. Tarjetas de oro, cuarta fila. Los tres atributos deben superar 90. Sin embargo, para reducir la barrera de entrada, la primera tarjeta de la primera fila solo requiere que un atributo general sea superior a 60, mientras que los otros dos deben superar los 50. Además, existen prerequisitos adicionales para activar las cartas subsiguientes en cada fila de cartas de talento. Por ejemplo, para desbloquear las siguientes cartas de la primera fila, las cartas activadas previamente deben tener una tasa de fusión de al menos el 33%, lo que significa que al menos un tercio de su progreso de fusión debe estar completo. Para la primera carta de la segunda fila, además de cumplir los requisitos básicos de atributos, todas las cartas de la primera fila deben estar activadas y su tasa de fusión debe alcanzar al menos el 40%. El mismo principio se aplica a las filas superiores. Cuanto mayor sea el nivel de la carta, más estrictos serán los requisitos de activación. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 4. Alero Bruce llevaba más de un día en ese mundo y estaba bastante seguro de que se trataba de un mundo paralelo, prácticamente igual al que había habitado originalmente, con solo pequeñas diferencias. Por ejemplo, el destino de su familia había cambiado, pero estas alteraciones no habían afectado significativamente el curso general del mundo. Había considerado si podía usar los recuerdos de su vida anterior para iniciar un negocio y convertirse en un magnate, o confiar en su perspicacia para invertir sabiamente y convertirse en capitalista en el futuro. Pero en su vida anterior había sido operador de excavadora. No había ido a la universidad y sabía muy poco de negocios, y mucho menos se sabía de memoria los números ganadores de la lotería. Sobrevivir en ese mundo seguía siendo una preocupación. En cuanto a su supuesta condición de niño rico de tercera generación, eso estaba aún más lejos de la realidad. Su tacaño padre había sido, a lo sumo, un pequeño magnate local en su país de origen, la familia tenía pocos recursos y nunca se había preocupado demasiado por su hijo ilegítimo. Desde que se mudó al Reino Unido a los 10 años, Bruce solo ha regresado una vez al país de origen de su padre, a los 12, para tramitar su documentación de inmigración. Su padre, por su parte, lo ha visitado solo 2 veces durante sus viajes a Europa. Su padre aún vive, pero su relación es tensa, principalmente debido a que Bruce es hijo ilegítimo. Por ello, Bruce a menudo se siente confundido sobre su futuro e inseguro sobre qué camino tomar. Su madre, Kate, esperaba que estudiara con ahínco, ingresara en la Facultad de Matemáticas de Oxford o Cambridge y se convirtiera en matemático, ya que había demostrado un talento excepcional para las matemáticas desde muy pequeño. Su abuelo, John Sr., en cambio, esperaba que se dedicara al fútbol y completara la carrera que él mismo no había podido terminar. Así pues, cuando supo que Bruce estaba decepcionado por no haber entrado en el primer equipo, el viejo John viajó desde Escocia para consolarlo e incluso hizo arreglos para que jugara al fútbol allí. Sin embargo, Bruce nunca antes había hecho declaraciones al respecto. De hecho, no se oponía a convertirse en jugador profesional. Anteriormente, había jugado al fútbol americano en la escuela secundaria y preparatoria, y disfrutaba mucho de ese deporte. Aunque dejó de jugar durante un tiempo tras empezar a trabajar e incluso abandonó todo lo relacionado con el fútbol, más tarde se aficionó a los videojuegos. Esto le llevó, sin querer, a empezar a jugar a videojuegos de fútbol, lo que reavivó su pasión por este deporte. No solo juega con frecuencia, sino que también se mantiene al día de todas las noticias futbolísticas. Sin embargo, tras una cuidadosa reflexión, no se sentía seguro de poder dedicarse al fútbol profesional en esta vida. Para empezar, existían muchos factores objetivos que le permitieron ingresar en la cantera del Crystal Palace en aquel entonces. El Crystal Palace no se caracteriza por su cantera. En sus 150 años de historia, solo 2 jugadores se convirtieron en verdaderas estrellas tras formarse en ella. Con un índice de éxito tan bajo, la cantera debe considerarse sumamente decepcionante. Además, el Crystal Palace se encuentra en Londres, una ciudad repleta de clubes de fútbol profesional. Al hablar de las principales ciudades futbolísticas de Europa, algunos podrían mencionar Milán o Madrid, pero en cuanto al número de clubes profesionales, Londres es sin duda la líder.
La ciudad cuenta con 13 clubes de fútbol profesional, muchos de ellos con una larga trayectoria en ligas profesionales de distintos niveles. Los clubes que ocasionalmente llegan a una liga profesional solo pueden considerarse semiprofesionales. En un entorno tan competitivo, el Crystal Palace tiene dificultades con el desarrollo de sus jóvenes talentos, enfrentándose constantemente a problemas para atraer a los mejores. Incluso los jugadores de la cantera con un talento moderado suelen preferir al Arsenal, Tottenham, Chelsea, West Ham, Fulham, Watford o Queen's Park Rangers. El Crystal Palace rara vez es su primera opción. Bruce pudo unirse a la cantera del Crystal Palace principalmente porque el club tenía dificultades para fichar a jóvenes promesas. Sin embargo, los clubes profesionales mantienen estándares estrictos para el desarrollo de sus jóvenes talentos, y el incumplimiento de estos objetivos puede acarrear sanciones. De vez en cuando, los clubes necesitan contratar jugadores al azar simplemente para completar sus plantillas. En realidad, Bruce solo pudo conseguir un contrato profesional esta vez gracias a una oportunidad fortuita. La Federación Inglesa de Fútbol había introducido nuevas regulaciones que obligaban a los clubes a incluir un número determinado de jugadores formados en sus categorías inferiores en sus plantillas profesionales. El Crystal Palace no cumplía estos requisitos, así que a Bruce, que apenas destacaba en la cantera del Crystal Palace, le ofrecieron un contrato profesional para ayudar al equipo a cumplir con la normativa. De hecho, la duración de su contrato revela lo poco que el club lo valoraba realmente. Solo era por 3 años. Hay que tener en cuenta que Bruce solo tiene 17 años, lo que significa que tendría 20 cuando finalice el contrato. Si fuera un jugador realmente excepcional, los clubes profesionales probablemente le ofrecerían un contrato a largo plazo de inmediato, no solo uno corto de 3 años. Teniendo en cuenta todos estos factores, Bruce había pensado anteriormente que sus posibilidades de triunfar como atleta profesional eran escasas. De hecho, se inclinaba más por seguir el consejo de Kate. Estudiar mucho, ir a la universidad y confiar en sus conocimientos futuros para buscar otras oportunidades. Aunque quizá no se convierta en un gran negocio, debería ser suficiente para ganarse la vida. Pero ahora, con este sistema de talento en marcha, su elección se había vuelto clara. Los pensamientos de Bruce volvieron a activar la primera casilla azul del sistema, y apareció la ventana preguntando si deseaba confirmar la activación. Por un instante, sintió un ligero nerviosismo. Si elegía este camino, comenzaría su verdadera carrera profesional en el fútbol americano, y con este sistema, creía tener altas probabilidades de éxito. Aunque no poseía la carta de talento más valiosa del rey del fútbol, confiaba en que convertirse en una estrella en el futuro no sería un problema. De hecho, incluso tenía buenas posibilidades de llegar a la élite. En cuanto a convertirse en el rey del fútbol, eso estaría en manos del destino. Claro que, lo único que no tenía del todo claro en ese momento era para qué tipo de jugador estaba diseñado ese conjunto de cartas. ¿Sería para delanteros? ¿O para centrocampistas? ¿Quizás para defensas? Incluso podría ser para porteros. Sin importar cuál fuera la opción, Bruce la aprovecharía al máximo y seguiría las reglas del sistema, pero ¿quién no querría algo mejor? En el campo, la mayor atención y gloria, sin duda, correspondían a los delanteros que marcaban goles para el equipo. Él también anhelaba ese tipo de gloria, así que, idealmente, esperaba un juego de cartas diseñado para delanteros. Da igual que sea otra cosa, se dijo. Sin dudarlo más, se concentró y confirmó que la primera tarjeta azul de la primera fila se había activado. Apareció un destello de luz blanca y finalmente vio la primera carta azul. Velocista alado, Joaquín. Equipar este objeto otorga el talento de habilidad alada de velocista alado Joaquín. Cuando la tasa de fusión de cartas de talento supera el 50%, la estabilidad de los cruces de alas aumenta un 20%. Joaquín, aunque no era una estrella muy famosa y nunca había jugado en un club de primera línea, seguía siendo un jugador destacado, y Bruce lo recordaba bien. Joaquín era un extremo español típico, conocido sobre todo por su juego por las bandas y sus centros precisos. Sin embargo, era prácticamente ineficaz en el estilo, ahora tan popular, de extremos que recortan hacia adentro para disparar. Su temporada más exitosa fue probablemente la 2004-05, cuando llevó al Real Betis, un modesto equipo de la liga, al cuarto puesto, asegurando así una plaza para la Liga de Campeones de la siguiente temporada. Ese año, además, quedó segundo en la tabla de asistencias de la liga. Lo que le agradó a Bruce fue que fuera una carta de jugador atacante, lo que significaba que todo el conjunto debería consistir en jugadores atacantes.
Pero tras una reflexión más profunda, Bruce tuvo menos certeza. El talento de Joaquín en las bandas podría beneficiar a delanteros, centrocampistas e incluso laterales. Lo único seguro era que no se trataba de un conjunto de cartas de portero. Más allá de eso, era difícil determinar si representaba a un delantero, un centrocampista o un defensa. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 5. Luca John, ¿podrías ayudarme a ponerme en contacto con el Dundee United? Durante el desayuno, Bruce logró captar la atención de su familia con una sola frase. ¿En serio, Bruce? ¿Has cambiado de opinión? El viejo John pareció un poco incrédulo ante el repentino cambio, pero rápidamente añadió. No te preocupes, me aseguraré de que se haga. Aparentemente temeroso de que Bruce pudiera cambiar de opinión de nuevo, el viejo John ni siquiera se molestó en desayunar y enseguida empezó a llamar a sus contactos. Bruce, ¿estás realmente seguro? Preguntó Kate, con un tono teñido de duda. Apenas 2 días antes, estaba frustrado por no haber logrado entrar en el primer equipo e incluso había considerado abandonar el fútbol profesional. Ahora, verlo tan decidido la sorprendía. No te preocupes, mamá. Es una decisión que he tomado tras una cuidadosa reflexión. Pase lo que pase en el futuro, me mantendré firme, dijo, tranquilizándola, consciente de su preocupación. Planeo ir a buscar a Luca más tarde y pedirle que me ayude con mi práctica. Bruce, prepárate. Ya llamé a Escocia y volveré después del desayuno, dijo el viejo John, con la voz cargada de emoción tras la llamada. Bruce, aunque pienses seguir jugando al fútbol, te recomiendo que te quedes en Londres. Aunque el Crystal Palace solo milita en la Championship, esta liga tiene mucha más influencia que la Premiership escocesa y antes de que Kate pudiera terminar, el viejo John frunció el ceño y la interrumpió enfadado. Estamos en la primera división de las ligas europeas. ¿Cómo podemos ser inferiores a la segunda división del fútbol inglés? De hecho, tanto si se tiene en cuenta la atención de los medios de comunicación, los salarios de los jugadores, los derechos de retransmisión o la asistencia a los estadios, el Championship inglés está muy por delante de la Premiership escocesa. La respuesta fría y pragmática de Kate no convenció al viejo John. Tras una larga pausa, murmuró, simplemente saben crear expectación ¿y qué tiene de bueno eso? Bruce, por supuesto, sabía que Kate decía la verdad. La proximidad geográfica de Escocia a Inglaterra, junto con el atractivo comercial de las ligas inglesas, hace que muchos jugadores de las ligas escocesas se trasladen al sur. Sin embargo, solo una pequeña parte de estos jugadores llega a la Premier League. La mayoría termina jugando en la Championship, e incluso un número significativo llega a la League One, la tercera división inglesa. Desde un punto de vista puramente deportivo, el Championship inglés y la Premiership escocesa son de un nivel bastante similar. Sin embargo, el Championship cuenta con mayores ventajas comerciales, lo que lo hace generalmente más atractivo que la Premiership escocesa. A pesar de esto, Bruce sigue prefiriendo jugar en la Premiership escocesa, más concretamente en el Dundee United, debido a John Sr. John Sr. fue un futbolista profesional que se unió a la cantera del Dundee United a una edad muy temprana. Era considerado un jugador talentoso dentro de la academia, pero tras sufrir una grave lesión en un partido juvenil a los 16 años, nunca alcanzó el nivel que se esperaba de él. Aunque las lesiones lastraron su carrera, John Sr. logró convertirse en jugador profesional al llegar a la edad adulta. Jugó varias temporadas en el Dundee United. Si bien su rol principal era el de jugador de rotación, se le conocía por su entrega y dedicación. A medida que las lesiones se hicieron más frecuentes, John Sr. decidió colgar las botas y retirarse antes de cumplir los 30 años. Luego pasó a trabajar para el Dundee United. John Sr. lleva más de 30 años en el Dundee United. Aunque no es un alto ejecutivo, tiene cierta influencia dentro del club. Por eso Bruce aceptó fichar por el Dundee United. En el Crystal Palace, probablemente tendría que esperar su oportunidad. En el Dundee United, con el apoyo de John Sr., sus perspectivas son mucho mejores. Aunque no puede depender únicamente de los contactos de John Sr. para asegurarse de inmediato un puesto de titular, casi con toda seguridad tendrá más oportunidades de jugar y demostrar su valía que las que tendría en el Crystal Palace. Después del desayuno, salió. Conducía su primer coche, un Volkswagen Polo, un modelo modesto pero popular en Europa que había comprado con su primer sueldo. Partiendo de cerca de su casa en el sur de Londres, condujo hacia el norte, cruzó el Támesis por el puente Chelsea-Westbridge hasta llegar al distrito de Chelsea, luego giró hacia el este, atravesando toda la zona de Chelsea antes de entrar en Fulham.
Aparcó cerca de Kings Road y caminó un corto trecho hasta la escuela primaria Fulham Preparatory, la escuela a la que había asistido tras llegar al Reino Unido. Fulham Preparatory es una de las mejores escuelas primarias de Londres, con la mayoría de sus alumnos provenientes de familias de clase media o alta. La escuela también tiene un alto índice de éxito en el ingreso de sus alumnos a las mejores escuelas secundarias. Cuando llegó a Inglaterra, Kate invirtió una cantidad considerable para matricularlo aquí. Sin embargo, la visita de Bruce no tenía como objetivo rememorar el pasado. Tenía otro propósito. Con gran habilidad, se dirigió a la zona de viviendas del personal de la escuela, identificó a su objetivo, subió directamente las escaleras y llamó a la puerta de una de las habitaciones del tercer piso. «Bruce, ¿qué te trae por aquí?» La puerta se abrió y apareció un hombre de mediana edad con rasgos distintivos de Europa del Este. Cabello rubio, nariz respingona típica de los europeos y un hocico ligeramente más pronunciado. «¿Por qué hace tanto tiempo que no te veo, Luka?», dijo Bruce, dando un paso al frente y abrazándolo. Luka Savage había sido el entrenador de fútbol de Bruce en la escuela primaria. Cuando Bruce llegó a Inglaterra, probó suerte en varios clubes profesionales, pero se enfrentó a un rechazo tras otro, un duro golpe para alguien que creía ser un futbolista de gran talento. Sin embargo, tras matricularse en la escuela primaria Fulham Preparatory, se unió con éxito al equipo de fútbol del colegio y recibió un gran apoyo del entrenador Luka Savage. Luka Savage también lo cuidó con esmero durante los entrenamientos, lo que posteriormente resultó fundamental para que Bruce fuera admitido en la cantera del Crystal Palace. Sin embargo, después de que Bruce terminara la primaria y se uniera con éxito al programa de entrenamiento juvenil de un club profesional, su relación con Savage se fue enfriando. Afortunadamente, aunque se veían con menos frecuencia, seguían en contacto por teléfono y mensajes de texto durante las vacaciones. «Señor Luka, he decidido jugar en la liga escocesa». Aunque algo avergonzado, Bruce siguió tratándolo de señor en un intento por mantener su relación. «¿Es el equipo del viejo John?» Savage sabía algo sobre la familia de Bruce. «Bueno, creo que las oportunidades en el Crystal Palace son limitadas, así que planeo probar suerte en Escocia. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar?» Bruce esperaba oír esas palabras, así que respondió de inmediato. «Me gustaría invitar a Sir Luka para que me dé un entrenamiento especial. De lo contrario, me preocupa que, incluso si voy allí, sea difícil conseguir una oportunidad». Savage hizo una pausa por un momento antes de decir: «Bueno, las clases están de vacaciones de verano y resulta que estoy libre». La carta azul de Joaquín que Bruce activó anoche mostraba el número 21. Esto representa el porcentaje de fusión, lo que significa que su nivel de fusión actual es del 21% después de activar la carta de Joaquín. Para desbloquear la siguiente carta, necesitaba elevar tanto sus atributos físicos como técnicos por encima de 60 y aumentar la tasa de fusión de la carta de Joaquín a más del 33%. Lograr todo esto requeriría un entrenamiento serio. Esa era también la razón por la que había acudido a Luka Savage en busca de ayuda. Podría haber ido directamente al centro de entrenamiento juvenil del club, pero no estaba seguro de la eficacia del sistema. Ya llevaba 5 años entrenando allí, y si el sistema aumentaba repentinamente su fuerza de forma drástica, podría generar complicaciones innecesarias. Aunque las probabilidades eran escasas, no era raro que jugadores de su edad experimentaran mejoras repentinas que potenciaban enormemente sus habilidades, pero él no quería correr ese riesgo. Además, ya tenía previsto jugar en el Dundee United, así que no había necesidad de regresar y provocar al Crystal Palace. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 6. Segunda carta en el campo de fútbol de la escuela primaria Fulham Preparatory, Bruce sudaba profusamente. Llevaba sacos de arena atados a los tobillos y practicaba regatear entre postes con peso adicional. «Más rápido, más rápido». Aplaudió Savage desde la banda, claramente descontento con la lentitud de los regates de Bruce. «Tómate unos minutos para descansar». Después de completar 3 series de regates con peso entre los conos, Savage finalmente le permitió hacer una pausa. «Después de recuperarte, haz 3 series más sin pesas. Alternar entre ejercicios con y sin peso mejorará tu control general del balón». Y tras finalizar los ejercicios de tacto con el balón, pasaron al entrenamiento de control del balón con y sin balón seguido de ejercicios de reacción en los que Bruce tenía que responder instantáneamente a las órdenes del entrenador. Finalmente, dio comienzo la sesión principal del día. Fue un ejercicio combinado integral. Primero, saltar obstáculos con un pie. Luego, alternar saltos con el pie izquierdo y el derecho sobre conos.
Después, driblar hacia adelante, cambiar de dirección rápidamente para esquivar los conos y finalizar la secuencia con un tiro a puerta. Has progresado mucho en los últimos 2 años en el Crystal Palace. Siento que poco a poco se va descubriendo más de tu talento. Al final del entrenamiento, Bruce estaba exhausto, pero Savik quedó muy satisfecho con su desempeño. Tras dar las gracias a Savik, Bruce subió rápidamente al coche de Kate, que había venido a recogerlo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Kate en cuanto él entró. Muy cansado. Dio una breve respuesta, luego se reclinó en el asiento y cerró los ojos. En realidad no estaba descansando. En cambio, entró en el sistema de evaluación de talentos para comprobar si el entrenamiento del día había dado resultado. Poco después, vio una notificación que le alegró. El índice de fusión de su tarjeta de talento había aumentado en 2 puntos porcentuales, alcanzando el 23%. Su atributo técnico también había mejorado en 1 punto, situándose ahora en 58. Como era de esperar, el entrenamiento acelera la fusión de cartas, y también mejora otros atributos. Bruce estaba secretamente encantado, y su confianza en el sistema de talentos creció aún más. Durante las 2 semanas siguientes, aparte de los descansos rutinarios, básicamente entrenó sin parar con Lukasavich, y su nivel de fusión de cartas siguió aumentando en consecuencia. El 11 de julio se tomó otro descanso, esta vez en casa de Savage para descansar y ver la televisión. Bruce, ¿quién crees que ganará el campeonato esta noche?, preguntó un niño de unos 10 años que corrió hacia Bruce. Iván, creo que será España, respondió Bruce, extendiendo la mano para acariciar la cabeza del niño, pero este se echó rápidamente hacia atrás, fuera de su alcance. Ya no soy un niño pequeño, no me toques la cabeza. Tras esquivar la mano de Bruce, el niño continuó. Pero mi padre y yo creemos que ganará Países Bajos. Ya han quedado subcampeones muchísimas veces. Hoy fue el día de la final del Mundial de Sudáfrica. Bruce no entrenó. En cambio, fue a casa de Savik a ver el partido juntos. El niño era el hijo de Savik, Iván Savik. Iván pequeño, el fútbol no funciona así. Que un equipo haya quedado subcampeón muchas veces no significa que por arte de magia vaya de ganar un campeonato, dijo Bruce, fingiendo darle una lección al niño. ¿En serio? ¿Siempre quedas segundo? ¡Qué mala suerte! Oye, quedar segundo todavía requiere fortaleza. Mira a Inglaterra. Puede que ya ni siquiera queden segundos. Tienes razón. Lo mismo ocurre con Serbia. Los dos siguieron charlando mientras esperaban a que comenzara la final del Mundial. Lukasavich es serbio. Jugó en la Liga Yugoslava durante sus primeros años. Más tarde, al estallar las guerras yugoslavas, se trasladó a Inglaterra para seguir jugando al fútbol y escapar de la guerra. Tras unos años en Inglaterra, se retiró, se casó con una mujer serbia y se estableció allí. Por eso, aunque la familia Savik ahora tiene la ciudadanía británica, en todos los sentidos se siguen considerando serbios. Incluso el joven Iván suele decir que si llega a ser jugador profesional, quiere representar a la selección nacional de Serbia. Este tipo de situación es en realidad muy común en Europa, por lo que la familia Savik no es un caso único. Una de las razones por las que Bruce llamó la atención de Savik fue por sus orígenes en su país de origen y su reciente traslado desde el país de origen de su padre a Inglaterra. A las 7:30 p.m. hora del Reino Unido, finalmente dio comienzo la final de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010. Como ninguno de los finalistas había ganado nunca la Copa del Mundo, todos sabían que el partido coronaría sin duda a un nuevo campeón mundial. La intensidad fue increíble. Se mostraron 14 tarjetas amarillas, la mayor cantidad en cualquier final de la Copa del Mundo. A lo largo del partido, los Países Bajos desperdiciaron demasiadas ocasiones. Y entonces, como si el destino lo hubiera querido, en el minuto 116 de la prórroga, Fábregas le cedió el balón a Iniesta, quien marcó el gol de la victoria. Así, los neerlandeses volvieron a ostentar el título de reyes sin corona, mientras que los matadores ascendieron a la cima del mundo. Aunque la final terminó solo 1-0, Iván Jr. Estaba increíblemente emocionado, porque el partido no fue para nada aburrido. Tras el partido, seguía eufórico, arrastrando a Bruce consigo y diciendo: Iniesta fue increíble. Ese fue el gol de la victoria en una final del Mundial. Solo de pensarlo se me acelera el corazón. Todavía no entiendo cómo pudo mantener la calma y apuntar así. Sinceramente creo que va a ganar el Balón de Oro este año. Luego miró a Bruce y añadió: Bruce, algún día serás como Iniesta y marcarás el gol de la victoria en una final de la Copa del Mundo.
Hizo una pausa y luego se corrigió. En realidad, no tiene por qué ser la final del Mundial. La final de la Champions League también estaría bien. Cualquier final importante sirve. Puedes hacer lo que hizo Iniesta, ¿verdad? Por cierto, ¿te gustaría jugar para Inglaterra en el futuro? El pequeño Iván disparaba preguntas sin siquiera esperar respuestas. Parecía que hablaba más consigo mismo que con Bruce. Pero esa última hizo que Bruce se detuviera a reflexionar. ¿A quién representaría en el futuro? ¿A Inglaterra? ¿Incluso a Escocia? Sinceramente y nunca antes lo había pensado seriamente. Tras la final del Mundial, Bruce volvió a los entrenamientos. Durante este periodo, notó un problema. A medida que aumentaba su nivel de fusión de cartas, sus estadísticas técnicas mejoraban rápidamente, pero sus estadísticas físicas apenas movían. En ese momento, su fusión con la tarjeta de Joaquín había pasado del 21% al 35%. Su atributo técnico había aumentado de 57 a 63. Pero su atributo físico seguía siendo solo de 59, apenas un aumento de 1 punto. Quería desbloquear más cartas pero su baja estadística física de 59 ahora lo estaba frenando. Para la primera fila de cartas azules, aparte de la primera carta introductoria, el requisito básico para iluminar el resto es que los 3 atributos superen 60. También hay un requisito adicional. El porcentaje de fusión de las cartas iluminadas previamente debe ser de al menos el 33%. Bruce cumplía todos los requisitos excepto el de sus atributos físicos. Pero este tipo de crecimiento no se puede acelerar. Lo único que podía hacer era esperar. Ese día, regresó a casa después del entrenamiento como de costumbre y vio que el viejo John ya había vuelto. Bruce, he convencido al club. Están dispuestos a hacer una oferta al Crystal Palace. Solo tienes que esperar. Pronto estarás jugando en Dundee. Exclamó el viejo John, visiblemente emocionado. Kate, cuento contigo para que te encargues del papeleo de la transferencia. No tenía representante legal. Sus asuntos los gestionaba su madre, Kate. Ella estudió Derecho en la universidad y ahora trabaja en un bufete de abogados en Londres, así que encargarse a este tipo de asuntos legales no le suponía ningún problema. Después de ducharse y escuchar al viejo John hablar sin parar sobre lo grandioso que era el Dundee United, Bruce regresó a su habitación a descansar. Tumbado en la cama, volvió a introducir la información en el sistema. Sus ojos se fijaron inmediatamente en los 3 números que aparecían debajo del marco de la tarjeta. 64, 60, 73. Su atributo físico finalmente había aumentado, alcanzando los 60. Sin dudarlo, encendió la segunda tarjeta azul. Cuchillo de media luna, Beckham, comentario 0 comentarios. Votar capítulo 7. Beckham Luka, creo que deberíamos aumentar nuestro entrenamiento de velocidad, y tal vez agregar más práctica de tiros libres también, sugirió Bruce en el campo. ¿Es porque te estás preparando para jugar en Escocia? Bueno, lo he pensado detenidamente, respondió Bruce. Creo que mis cualidades técnicas se adaptan mejor a mi desarrollo como extremo, así que cuando vaya a Escocia, planeo probar a jugar en la banda. En sus etapas en las categorías inferiores del Crystal Palace, siempre fue entrenado como centrocampista defensivo. Pero desde que recibió su sistema de talentos, las cosas cambiaron. Las 2 cartas que había activado eran extremo veloz, Joaquín, y hoja curva, Beckham. Ambos talentos encajaban en el perfil de extremo/mediocampista ofensivo, así que cambiar a la banda tenía sentido. Mientras él entrenaba en el campo público, 2 hombres de mediana edad permanecían a la sombra de los árboles de afuera, observando en silencio. ¿Por qué está entrenando aquí en lugar de en el campo de entrenamiento del club? Ni idea. Quizás sea porque son las vacaciones. Seguramente todos los entrenadores de la academia están de descanso. Sin duda, a ese chico no le falta talento. Sus tiros libres se ven muy sólidos ahora, es como si estuviera intentando imitar a Beckham. Bueno, si no tuviera talento, ni siquiera estaríamos considerando ofrecerle un contrato profesional. Cuando terminó la sesión de entrenamiento, Savic se acercó y le entregó a Bruce una botella de agua. Había 2 personas observándote entrenar bajo ese árbol de allá, dijo. Bruce siguió la dirección que Savic le indicó, pero no vio a nadie. Ya se han marchado, continuó Savic. Pero me fijé bien. Uno de ellos se parecía al director de la cantera del Crystal Palace. Juro que lo he visto en los periódicos. ¿Stephen Ugam? Bruce sin duda lo recordaba. Había conocido a Stephen Ugam cuando firmó su contrato profesional.
Según la prensa deportiva, Stephen Iguam es considerado sumamente capaz. La cantera del Crystal Palace era pésima, pero tras su llegada como director en 2007, mejoró muchísimo e incluso produjo jugadores como Wilfried Zaha. Pero, según la propia experiencia de Bruce, en realidad no notó mucha mejoría en el supuesto programa de desarrollo juvenil. Quizás estaba demasiado inmerso en él como para darse cuenta, o quizás simplemente no lo consideraban importante. Bruce supuso que Kate probablemente había informado al Crystal Palace de que estaba buscando un traslado para él, y que eso fue suficiente para llamar la atención del Crystal Palace. Sin embargo, no esperaba que Iguam viniera personalmente solo para ver su entrenamiento. Los elogios que Iguam recibió en los medios no fueron algo que se ganara gratis. Como mínimo, se preocupaba sinceramente por los jugadores de su academia juvenil. En cuanto a cómo Iguam supo que estaban entrenando en ese lugar, lo más probable es que fuera Kate quien se lo contara. Al fin y al cabo, Kate nunca había querido ir a Escocia a jugar al fútbol. 25 de julio de 2010 domingo. Un día considerado propicio para bodas, viajes y nuevos comienzos. En este día, el Crystal Palace, un club de la Championship, anunció oficialmente que cedería a préstamo al joven Bruce Lee, de 17 años, procedente de su cantera, al Dundee United de la Premiership escocesa, en calidad de cedido gratuitamente, principalmente con fines de desarrollo. Esta noticia no atrajo prácticamente ninguna atención. Cada verano, en todas las categorías del fútbol inglés, se publican miles de anuncios de traspasos, demasiados para que alguien pueda llevar un control. Naturalmente, casi nadie se percató de una cesión tan insignificante. Como mucho, a unos pocos aficionados del Crystal Palace les sorprendió saber que el equipo juvenil tenía incluso un jugador llamado Bruce. Sin embargo, muchos años después, este mismo préstamo volverá a ser objeto de debate y duras críticas en innumerables ocasiones, y porque el contrato de préstamo contenía una cláusula de compra-venta, pero ninguna cláusula de recompra. Sentados en el coche de camino a Dundee, una pequeña ciudad del este de Escocia, Kate conducía en el asiento delantero mientras Bruce y John Sr. iban sentados en la parte trasera. Ya hablé con el club, comenzó John Sr. Estaban dispuestos a hacer una oferta para ficharte si el precio del traspaso rondaba las 500.000 libras. La directiva del Crystal Palace no tenía mucha opinión, continuó, pero entonces apareció de repente el director de la cantera. Ese tipo es un verdadero cabrón. Se opuso rotundamente a venderte por 500.000 libras e insistió en que no aceptaría nada por debajo de 1 millón. Así fue como acabó todo. John, tranquilo, dijo Bruce, intentando calmarlo. Solo quiero tener más oportunidades de jugar. Me da igual si es una cesión o un traspaso definitivo. Además, hay una cláusula de rescisión, ¿no? Podría completar el traspaso un año después. Bruce, sabes que el Dundee United es un equipo pequeño y no tenemos mucho dinero para fichajes cada año, respondió John, dudando. Si no rindes lo suficientemente bien y 1,2 millones de libras dan para fichar a un delantero de rotación para un equipo de Championship. Tienes que jugar como tal. Según el acuerdo de cesión de Bruce, se unió al Dundee United por una temporada, después de la cual el club tiene la opción de comprarlo por 1,2 millones de libras. John, ¿puedo interpretar eso como que dudas de mis capacidades? Por supuesto que no. Creo plenamente en ti, pero al fin y al cabo solo tienes 17 años. Todavía necesitas tiempo para madurar. Las dos siguieron charlando hasta que Kate, que conducía, se impacientó. Será mejor que descansen un rato. Necesitaremos a alguien más para que conduzca por turnos más tarde. El trayecto en coche de Londres a Dundee dura unas 8 horas. Para evitar la fatiga al volante, habían acordado turnarse. Finalmente, el viejo John dejó de insistir, y Bruce aprovechó para descansar y acceder al sistema. Ya había activado la segunda tarjeta azul y recibido una tarjeta de Beckham. Cuchillo de luna creciente, Beckham. Equipar este objeto otorga de Beckham la habilidad de tiro libre. Cuando la probabilidad de fusión de la carta de habilidad supera el 50%, la precisión en tiros libres aumenta un 20%. Esta carta de talento es realmente poderosa. Al fin y al cabo, los tiros libres de Beckham son mundialmente famosos. Sin embargo, cuando Bruce la activó, su tasa de fusión era solo del 16%. Incluso después de unos días de entrenamiento, solo había aumentado al 19%. Todavía necesitaba practicar más. Después de que Kate condujera durante 3 horas, Bruce tomó el volante.
Mamá, te sugiero que saques una licencia de agente deportivo, dijo, sin apartar la vista de la carretera mientras Kate iba sentada en el asiento del copiloto. Así estarás mejor preparada para gestionar mis asuntos de intermediación en el futuro. Lo consideraré seriamente, respondió finalmente Kate, con expresión aún seria. En realidad, esta fue una sugerencia que Bruce hizo tras una cuidadosa reflexión. Creía que alcanzaría el éxito en el futuro y sabía que sin duda necesitaría un agente para gestionar diversos asuntos comerciales. La relación entre agentes y jugadores suele ser mutuamente beneficiosa. Los agentes ayudan a los jugadores a tener éxito y, a su vez, los jugadores ayudan a sus agentes a tener éxito. Dado que ningún agente conocido está interesado en él por el momento, ¿por qué no darle una oportunidad a Kate y que se convierta en su agente principal en el futuro? Al fin y al cabo, hay bastantes futbolistas cuyos agentes son familiares. Por ejemplo, Lionel Messi, una de las estrellas más populares del fútbol mundial, tiene a su padre como agente. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 8. Dundee Daniel, espérame. No camines tan rápido. Date prisa, Oliver. Hoy es el primer entrenamiento abierto del equipo en la nueva temporada. No quiero perdérmelo. Tranquilo, aún hay tiempo de sobra. No hay prisa. Estás demasiado cansado para seguir caminando, ¿eh? Oye amigo, ¿de verdad necesitas bajar de peso? Vamos, mientras existan las patatas fritas y la Coca-Cola en la tierra, no voy a perder peso. A las afueras de Tanati Park, el estadio del Dundee United, los aficionados con las camisetas amarillas del equipo entraban en tropel. Entre ellos, un joven corpulento y otro bajo y delgado caminaban juntos, charlando y atrayendo algunas miradas curiosas. Encontraron un buen sitio cerca del frente del campo y se acomodaron, observando a los jugadores calentar. La plantilla de nuestro equipo no parece haber cambiado mucho, comentó Daniel, el más bajo. Yo lo sé mejor que nadie. Estoy pendiente de cada movimiento del equipo. Oliver el Gordo empezó a presumir de sus conocimientos. ¿Ese jugador mestizo de allá con el pelo trenzado? Es Danny Cardamatri, el delantero que acabamos de fichar del Huddersfield Town, de la League One. Jugó varias temporadas en el Everton, en la Premier League, pero ya tiene 31 años. Me pregunto qué papel podrá desempeñar realmente. ¿Puede un veterano de la League One competir todavía en el Championship? Preguntó Short Daniel, expresando sus dudas. También deberías fijarte en ese tipo alto de allí, Steve Banks. Fue el portero suplente de Leeds la temporada pasada. Su contrato ha expirado y ahora se ha unido a nosotros, probablemente también como nuestro portero suplente. Aunque ya tiene 36 años. ¿Qué clase de jugadores están fichando? ¿Veteranos que nadie más quiere? ¿Delanteros de la League One? La frustración del hombre bajito con los fichajes del Dundee United era evidente. No somos un club rico en petróleo como el Manchester City. Somos un equipo pequeño. ¿Acaso no hemos hecho fichajes similares cada temporada? Respondió Oliver el Gordo sin rodeos. Pero tenemos que jugar la fase previa de la Copa de la UEFA en 2 días. ¿Cómo se supone que vamos a competir en la Copa de la UEFA con estos jugadores? Esta era la principal razón por la que el bajito Daniel estaba descontento. Quizás el club no se tomó la Copa de la UEFA demasiado en serio. Y como nos tocó el Liverpool, bueno, básicamente ya no tenemos que preocuparnos por la Copa de la UEFA, dijo Fat Oliver, algo desanimado. Pero también hemos ascendido a varios jugadores jóvenes del equipo juvenil, así que esperemos que rindan bien. Ese es Barry Douglas, un defensa muy respetado del equipo juvenil. Luego está Stuart Armstrong, nuestro talentoso centrocampista. Y Ryan Down, un prolífico goleador, continuó Fat Oliver, claramente orgulloso de su conocimiento. Pero Daniel, de baja estatura, lo interrumpió rápidamente. Vale, ya sé de quién hablas, pero ¿quién es ese de allí? No lo conozco de nada. ¿También lo ascendieron del equipo juvenil o lo trajimos de otro club? El hombre gordo parecía claramente desconcertado por la pregunta. Tras un momento de reflexión, dijo. Yo tampoco estoy muy seguro. A juzgar por su edad, podría ser un jugador recién fichado para el equipo juvenil. Déjame comprobarlo. Oliver el Gordo sacó rápidamente su teléfono y comenzó a buscar información relevante en el sitio web oficial del club y en los foros de aficionados. En pocos minutos, encontró algo útil. Lo tengo. Debe ser él. Es un jugador joven que el club acaba de fichar cedido del Crystal Palace, equipo de la Championship. Nació en 1993, así que este año solo tiene 17 años. Su nombre es Bruce Alden.
Espera, ya me acuerdo, dijo Daniel. Hace un tiempo oí en el bar de aficionados que el viejo John tiene un nieto con mucho talento en las categorías inferiores del Crystal Palace y que está pensando en fichar por nuestro club. ¿El viejo John? ¿Te refieres al gerente del estadio? ¿John Alden? Sí, es él. Tras finalizar el entrenamiento rutinario del equipo en la cancha, Bruce estaba a punto de comenzar el partido de entrenamiento grupal. ¡Anímense! ¡Anímense!, gritó el entrenador asistente Toby Harrison. Hoy fue el primer entrenamiento abierto al público del Dundee United de cara a la nueva temporada, y el cuerpo técnico esperaba que todos rindieran bien y que los aficionados que acudieron a verlos se sintieran confiados. Bruce llegó a Dundee el día 25, pasó el 26 realizando los trámites para su cesión y comenzó a entrenar con el equipo completo el 27, es decir, ayer. Hay que reconocer que tener contactos en las altas esferas facilitó las cosas. En el Crystal Palace, el consejo más común que oía era ten paciencia o aún eres joven. Pero en el Dundee United, pudo entrenar con el primer equipo de inmediato. Los preparativos del Dundee United para la nueva temporada comenzaron a principios de julio, tras su triunfo en la Copa de Escocia la temporada pasada, que también les valió un puesto en la Copa de la UEFA de esta temporada, comenzando desde las rondas clasificatorias. Según la clasificación actual de coeficientes UEFA para la Liga Escocesa, el Dundee United debe comenzar en la tercera ronda clasificatoria de la Copa de la UEFA. Solo superando esta ronda y los playoffs posteriores podrá acceder a la fase de grupos. El partido de ida de la tercera ronda clasificatoria está programado para el 30 de julio, dentro de tan solo 2 días. En el sorteo celebrado hace unos días en la sede de la UEFA en Lyon, el Dundee United tuvo un sorteo sorprendente. Se enfrentará al gigante de la Premier League, el Liverpool. El Liverpool es uno de los 2 únicos gigantes europeos que participan en las rondas clasificatorias esta temporada. El otro es la Juventus, el gigante italiano. El Dundee United tuvo una suerte increíble al marcar en su primer intento. Poco después comenzó la competición por grupos, y a Bruce le tocó descansar en la banca. Ni siquiera logró entrar en el equipo reserva. No le sorprendió. Aunque le habían permitido entrenar con el primer equipo nada más llegar, sabía que eso se debía principalmente a la influencia del viejo John. Si no conseguía impresionar al entrenador con su rendimiento, pronto lo relegarían al equipo reserva, o incluso al juvenil. Después de 45 minutos de entrenamiento, el cuerpo técnico pidió a todos que tomaran un descanso de más de 10 minutos antes de comenzar otra ronda. Bruce, ve al equipo reserva y reemplaza a Andes. Juega como extremo derecho, le gritó el entrenador asistente Harrison. Andes Sala era un alemán de 23 años que había sido descubierto por el Dundee United en un equipo semiprofesional de Alemania y traído de vuelta a Escocia. No era especialmente talentoso. De lo contrario, no habría terminado jugando en una liga semiprofesional. Había pasado varios años en la cantera del Dundee United y solo había empezado a jugar como suplente la temporada pasada. Ahora, Bruce lo reemplazaba, y su expresión delataba su inquietud. Sabía que había llegado otro competidor. Bruce llevaba solo 2 días en el equipo y aún no había logrado mucha química con sus compañeros. En su primer partido, perdió la oportunidad de realizar una pared porque tardó demasiado en soltar el balón. Pero él comprendió lo que tenía que hacer: demostrar su talento y asegurarse de que el entrenador reconociera sus habilidades. El trabajo en equipo se podía desarrollar con el tiempo, pero el talento en bruto era mucho más difícil de cultivar. Tras 7 u 8 minutos en el campo, por fin tuvo su oportunidad de brillar. El equipo titular avanzó en busca del gol, pero no logró introducir el balón en el área. Cuando el balón fue interceptado, el lateral derecho del equipo suplente se lo pasó rápidamente a Bruce, que esperaba en el centro del campo. Sin marca, recibió el balón, giró, dribló y aceleró. Toda la secuencia fue fluida y sin esfuerzo. ¿Quieres decir que antes jugaba de mediocampista defensivo?, preguntó el entrenador Peter Houston a su asistente, Toby Harrison, desde la banda. Eso fue lo que dijo el viejo John cuando me lo trajo, respondió Harrison. Dijo que el chico solía jugar de mediocampista defensivo en las categorías inferiores del Crystal Palace, pero que en los últimos 2 meses, de repente, decidió que quería cambiarse a la banda. Así que el viejo John me dijo que lo probara tanto como mediocampista defensivo como de extremo. Bruce ya había aumentado su velocidad, deshaciéndose fácilmente de los oponentes que intentaban seguirlo y detenerlo, y avanzó rápidamente por el flanco derecho. El lateral izquierdo titular del equipo, el irlandés Sean Dillon, salió a toda velocidad para encararlo.
Bruce, driblando a gran velocidad, hizo un ligero cambio de dirección, una finta sutil, pero bastó para hacer dudar a su rival. Aprovechando el momento, tocó el balón con la punta del pie y aceleró, superando a Dillon por la banda. A continuación, la pelota cae hasta la línea de fondo, se juega baja y plana, y luego se pasa de vuelta al centro. Una cruz baja estándar. Por desgracia, Ryan, el delantero del equipo suplente, fue demasiado lento. Su disparo cruzado no conectó bien y se fue directo a las gradas. Mientras Ryan seguía furioso por la oportunidad de gol perdida, el entrenador Peter Houston, desde la banda, ya estaba aplaudiendo. En las gradas, el regordete Oliver y el bajito Daniel también observaban y conversaban. Este tipo parece bastante rápido, ese cruce de hace un momento estuvo realmente bien ejecutado. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 9. Anfield del 30 de julio, a las 19 horas del Reino Unido, se disputó el partido de ida de la tercera ronda clasificatoria de la Copa de la UEFA, en el que el Dundee United recibió al gigante de la Premier League, el Liverpool. Tanarice Park, el estadio del Dundee United, tiene una capacidad de solo 18.000 personas, y estaba completamente lleno de aficionados. Aunque el Dundee United suele ocupar puestos de mitad de tabla en la Premiership escocesa, que cuenta con solo 12 equipos, a menudo se clasifica para competiciones europeas. Desde el cambio de formato de la Liga de Campeones, la Premiership escocesa suele recibir 5 plazas para torneos europeos, por lo que el Dundee United suele conseguir una cada pocas temporadas. Si bien estas plazas corresponden a la Copa de la UEFA y no a la Liga de Campeones, representan una clasificación europea legítima. El Dundee United también cuenta con una trayectoria respetable en competiciones europeas. Es uno de los 4 únicos clubes escoceses que han alcanzado una final europea, junto con el Celtic, el Rangers y el Aberdeen, lo que supone un breve pero notable período de gloria en la historia del club. A lo largo de su historia, Tannadice Park ha acogido a numerosos equipos importantes de Europa continental, como el Barcelona de la Liga, la Roma de la Serie A y el Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga. Sin embargo, este próximo partido contra el Liverpool supondrá la primera vez que el Dundee United se enfrente a un equipo inglés de primera división en competición europea. Históricamente, las relaciones entre Escocia e Inglaterra han sido tensas, y un sector de la población escocesa ha albergado durante mucho tiempo cierto resentimiento hacia todo lo inglés, incluido el fútbol. Dado que tanto Escocia como Inglaterra forman parte del Reino Unido, y teniendo en cuenta la influencia de los principales clubes ingleses en el fútbol escocés, las entradas para el partido en casa del Dundee United contra el Liverpool en Tannadice Park, un estadio con capacidad limitada, fueron extremadamente difíciles de conseguir, incluso con los ya elevados precios de las entradas. Aunque Bruce se había esforzado al máximo por causar buena impresión, llevaba menos de una semana en el equipo y ni siquiera fue convocado para este partido. Finalmente, entre los vítores de su afición, el Dundee United sufrió una derrota contundente. El capitán del Liverpool, Steven Gerrard, marcó de penalti y el delantero francés David Gold anotó 2 goles, propinando al Dundee United una humillante derrota por 0-3 en casa. Aunque el equipo había previsto un partido difícil, la derrota por 0-3 fue una gran decepción para los aficionados del Dundee United. A pesar de la aplastante derrota en casa ante el Liverpool, la vida continuó y el equipo tuvo que seguir entrenando para prepararse para los próximos partidos. Durante los entrenamientos diarios, Bruce aprovechó cada oportunidad para demostrar su valía. Finalmente, el 5 de agosto, cuando el entrenador asistente Harrison anunció la lista de convocados para el partido del día siguiente en Anfield, Bruce escuchó las palabras que tanto había esperado. Bruce Alden, aunque se trataba simplemente de un pase de lista rutinario, fue la primera vez que Bruce fue incluido en la lista oficial del equipo. En la mañana del 6 de agosto, todo el equipo del Dundee United viajó a Liverpool en autobús. Tras su aplastante derrota en casa en el partido de ida, quedó claro que el Dundee United prácticamente había renunciado a la eliminatoria. Liverpool, situada en el norte de Inglaterra, no muy lejos de Escocia, ofrecía al Dundee United una alternativa cómoda y económica a los vuelos. A las 19:30 horas, comenzó puntualmente el partido de vuelta entre ambos equipos. Cuando Bruce llegó a Anfield, vio la famosa frase "This is Anfield" en el vestuario visitante. Sin embargo, tendría que esperar su oportunidad para jugar, ya que figuraba como suplente. Como era de esperar, el Liverpool tomó la iniciativa desde el principio, mientras que el Dundee United solo pudo defender de forma pasiva. El resultado del partido parecía bastante predecible.
La liga escocesa ha ido decayendo en los últimos años. Aparte del Celtic y el Rangers, ningún otro equipo parece capaz de sumar puntos en competiciones europeas, y el Dundee United no es una excepción hoy, comentó John Mopson, veterano comentarista de la BBC. Ante la falta de emoción del partido, no le quedó más remedio que amenizar la conversación con comentarios ajenos al encuentro. Recuerdo que el Dundee United era un muy buen equipo en aquella época, con resultados impresionantes en competiciones europeas, comenzó diciendo la pareja de Mopson. Sí, el Dundee United tuvo un breve pero notable ascenso en la década de 1980. Ganaron su único título de liga en la historia del club durante ese periodo, lo que les valió un puesto en su única campaña de la Liga de Campeones. Se abrieron paso hasta las semifinales, pero perdieron por poco ante la Roma de la Serie A. Curiosamente, habían conseguido una ventaja de 2-0 en el partido de ida en casa y estaban en una posición ventajosa para alcanzar la final ese año. Desafortunadamente, perdieron 0-3 en el partido de vuelta fuera de casa y quedaron eliminados. Lo que lo hace aún más notable es que el título de la Liga de Campeones de ese año lo ganó finalmente el Liverpool, el rival del Dundee United hoy. Si hubieran logrado superar a la Roma, se habrían enfrentado al Liverpool en la final. Perdieron esa oportunidad entonces, y solo hoy tienen finalmente la oportunidad de enfrentarse al Liverpool. Aunque no lograron ganar el campeonato europeo en aquella ocasión, el Dundee United volvió a asombrar al fútbol europeo 3 temporadas después. Llegaron a la final de la Copa de la UEFA ese año, sorprendiendo a mucha gente. Destacó especialmente su partido de cuartos de final contra el gigante de la liga, el Barcelona. En aquel entonces, el Barcelona contaba con estrellas inglesas como Lineker y Marc Hughes. Muchos esperaban una victoria fácil del Barcelona, pero el Dundee United los derrotó 2 veces, tanto en casa como fuera, protagonizando la mayor sorpresa de las competiciones europeas ese año. Aún hoy, la serie en la que el Dundee United eliminó al Barcelona sigue siendo considerada una de las 10 mayores sorpresas de equipos británicos en competiciones europeas. Desafortunadamente, en la final de ese año perdieron 1-2 contra el equipo sueco IFK Göteborg, perdiendo así su única oportunidad de ganar un título europeo. Desde entonces, el Dundee United ha declinado rápidamente, volviendo a su estatus habitual de equipo mediocre de la liga escocesa. Mopson se había convertido en un famoso comentarista británico gracias a su facilidad para recordar todo tipo de anécdotas e historias de fútbol. Ahora, volvía a demostrar su talento al hablar del Dundee United. Mientras Mopson continuaba con su elocuente narración, la primera parte terminó con el Liverpool ganando 1-0 gracias al Golden Goal. En el descanso, el entrenador Peter Houston no perdió la calma. Había venido preparado para la derrota. El Dundee United perdía por un solo gol, lo que, de hecho, era mejor de lo que esperaba. Aún así, hizo lo que cualquier entrenador haría. Dado que había pocas esperanzas de remontar el partido, les daría a los jóvenes jugadores prometedores la oportunidad de ganar experiencia. Stuart, Bruce, salgan ustedes dos en la segunda parte y demuéstrenos de qué son capaces. No dejen que el Liverpool nos subestime. Aunque Bruce pensó para sí mismo. Ya vamos perdiendo 0-4 después de 2 rondas. No es de extrañar que nos estén subestimando, aún así respondió en voz alta. Sí, entrenador. El cuarto árbitro sostiene una pizarra de sustituciones en la banda. Parece que el Dundee United está a punto de hacer un cambio. No está claro si se trata de un último intento desesperado o simplemente de una decisión para abandonar el partido. Han incorporado al número 25, Stuart Armstrong, para sustituir al número 8, Scott Robertson, y al número 36, Bruce, para sustituir al número 16, Mogayo Gomis. Era evidente que el Dundee United había incorporado a 2 jugadores jóvenes. Armstrong, nacido en 1992, tenía solo 18 años, mientras que Bruce, nacido en 1993, tenía apenas 17. En el momento en que Bruce pisó el césped, apenas podía creer que su primer partido profesional estuviera a punto de comenzar, especialmente en una competición europea y en el legendario estadio de Anfield. Aunque todo había sucedido por casualidad, la realidad aún le resultaba casi increíble. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 10. La luna creciente, primera parte. Antes de salir al escenario, Bruce rebosaba confianza, pensando en cómo atacar y demostrar su fuerza. Pero una vez en la cancha, se dio cuenta de que, en su mayoría, estaba jugando a la defensiva.
Aunque el Liverpool no alineó a su once inicial más fuerte, su importante ventaja del partido de ida y la relativamente baja intención ofensiva del Dundee United hicieron que la fuerza general del Liverpool dominara el encuentro, dejando a Bruce y a su equipo centrados principalmente en la defensa. En el minuto 47, el nuevo fichaje del equipo rival, Joe Cole, se internó en el área con el balón, obligando a Bruce a regresar a toda velocidad para bloquearlo. Para el minuto 53, Gerrard y Lucas intercambiaron pases en el centro del campo, y Bruce tuvo que volver a asumir el rol de mediocampista defensivo, interceptando y desbaratando las jugadas del rival. Tras más de 10 minutos de una defensa férrea, Bruce finalmente se lanzó al ataque en el minuto 64. Lucas disparó desde fuera del área, pero el balón fue bloqueado. Armstrong recogió rápidamente el rechace y realizó un pase diagonal directo a Bruce. Armstrong realiza un pase largo en diagonal hacia Bruce. Es una combinación entre dos jugadores jóvenes, pero el pase parece un poco largo, comentó Motson cuando el Dundee United finalmente generó una oportunidad de ataque en la segunda mitad. El pase de Armstrong fue, en efecto, un poco largo. Por sus actuaciones anteriores, era evidente que, aunque era un año mayor que Bruce, todavía se le veía algo nervioso. Al fin y al cabo, estaba en Anfield. Su pase fue puramente por seguridad, con el objetivo de evitar al jugador que interceptaba, en lugar de asegurarse de que Bruce pudiera recibirlo sin problemas. Pero Bruce había estado esperando este momento. Estaba preparado. En el instante en que el balón salió del pie de su compañero, aceleró y lo alcanzó antes que el español Pacheco. Con el oponente de espaldas a la portería, Bruce aprovechó la situación, regateándolo y acelerándolo con precisión. Bruce. Ahí va. ¡Qué pase perfecto! Estos dos jóvenes jugadores tienen una química increíble, exclamó Mobson. Claro que no tenía ni idea de que Bruce se había unido al equipo hacía poco más de una semana. Apenas tiempo suficiente para forjar semejante conexión. Tras superar a Pacheco y avanzar, el lateral del Liverpool, Martin Kelly, se abalanzó sobre él. Mirando hacia arriba al 190 Bruce, un defensa de 175 centímetros de altura, se sentía confiado. No era el más alto, pero con su agilidad, no creía que fuera a ser demasiado difícil. Efectivamente, con solo dos fintas rápidas, desequilibró a Kelly y lo superó sin esfuerzo. Bruce Alden. Este joven ha regateado a dos jugadores seguidos. La defensa del Liverpool parece impotente ante él, exclamó el comentarista. Bruce condujo el balón hacia el banderín de córner, hizo un sutil ajuste y giró la pierna para lanzar un centro alto. En el centro del área, el delantero irlandés del Dundee United, John Daly, saltó para cabecear, pero bajo la férrea presión de Carragher, su remate se fue alto y desviado, sin lograr inquietar la portería. ¡Mierda!, exclamó Peter Houston desde la banda. El Liverpool no les brindaría una oportunidad así a menudo. Si no la aprovechaban ahora, quién sabía cuándo o si tendrían otra. Sin embargo, desde la banda seguía animando. Bien hecho. Sigan jugando así. Como delantero, si no puedes hacer que tus tiros sean peligrosos en una situación de 1 contra 1 con un defensor, entonces estás absolutamente descalificado, comenzó Mobson, analizando el ataque. Pero el joven Bruce del Dundee United rindió bastante bien. Puso a prueba con éxito la defensa del Liverpool y expuso sus puntos débiles. Kelly jugaba de central en las categorías inferiores del Liverpool, pero tras incorporarse al primer equipo, Hodgson tuvo que utilizarlo como lateral izquierdo improvisado debido a la falta de un jugador adecuado para esa posición. Esta fue una gran debilidad en la defensa del Liverpool. Kelly, con sus 1,90 metros de altura, sufría contra esos extremos ágiles y rápidos. Houston, en la banca, aún lamentaba que su ataque anterior no hubiera marcado. Pero 5 minutos después, Bruce generó otra oportunidad. Armstrong notó que su pase a Bruce había sido efectivo, así que volvió a tomar el balón y combinó activamente con él. Ejecutaron una pared perfecta, dándole a Bruce otra oportunidad de encarar a Martin Kelly mano a mano. Así pues, una vez más utilizó su ágil juego de pies para superar a su oponente y centró el balón antes de que el resto del Liverpool pudiera presionarlo. El centro fue de buena calidad, pero desafortunadamente, el Dundee United volvió a perder el balón de cabeza, y el eslovaco Skrtel ganó el primer balón para el Liverpool, asegurando así su gol. Tras 2 internadas consecutivas por la banda, el jugador de 17 años del Dundee United ofreció una actuación impresionante con sus centros. Acabo de comprobarlo. Este jugador procede de la cantera del Crystal Palace y solo fue cedido al Dundee United este verano.
Sorprendentemente, este es su primer partido como profesional. No sé por qué el Crystal Palace lo cedió a Escocia, pero basándome en lo que acabamos de ver, creo que tiene potencial para consolidarse en el Championship. Motson seguía elogiando a Bruce, pero la situación en el campo comenzaba a volverse en su contra. El entrenador del Liverpool, Roy Hodgson, que acababa de asumir el cargo ese verano, estaba cada vez más frustrado con el jugador de 17 años, a quien claramente estaban utilizando para que ganara experiencia, pero que realizaba constantes internadas por la banda y centraba con precisión. Desde la banda, comenzó a reprender a Martin Kelly, de 20 años. El subcapitán del Liverpool, Carragher, se acercó para consolar a Kelly y luego lo apartó para hablar con él en privado. Después de eso, el tiempo que Bruce pasó en el campo se complicó mucho. Cada vez que recibía el balón, los rivales lo acosaban y lo desequilibraban, incluso en posiciones relativamente seguras. Ya no podía avanzar con libertad ni romper la defensa como antes. Evidentemente, Carragher le había aconsejado a su compañero más joven que aprovechara su ventaja física para dominar a Bruce. Con 175 centímetros, Bruce era más ágil, lo que antes le había ayudado a superar a los defensas. Pero enfrentarse a Kelly, que medía 190 centímetros y pesaba 90 kilogramos, lo complicaba todo. Bruce, con poco más de 60 kilogramos, simplemente no podía soportar ese nivel de físico. Parece que Kelly ha encontrado la manera de lidiar con este pequeño. Es obvio que su cuerpo es demasiado débil para resistir a nadie. Pero basándome en su actuación de hoy, creo que Bruce tiene un futuro brillante. Tiene mucho talento en la banda, y mientras siga creciendo y fortaleciéndose, sin duda tendremos la oportunidad de verlo en la Premier League. Las palabras de Motson resumían a la perfección la situación de Bruce. Martin Kelly ya había sido humillado 2 veces y era evidente que le guardaba rencor a Bruce. A partir de ahora, lo vigilaría de cerca desde todos los ángulos, aprovechando su ventaja física para intentar dejarlo indefenso. Pero a medida que el partido se acercaba a su fin, Bruce vislumbró un destello de esperanza. El Dundee United no contaba con muchas opciones de ataque y solo podía recurrir a los balones largos y centros más básicos. En el minuto 86, el lateral Sean Darone recibió el balón y envió un pase largo al delantero centro John Daly. Ambos irlandeses se entendían a la perfección en el campo. John Daly bloqueó el balón en el duelo aéreo, lo que provocó que el lateral del Liverpool, Glenn Johnson, cometiera una falta que otorgó al Dundee United un tiro libre en el último tercio del campo. El tiro libre fue por la izquierda, a 34 metros de la portería. La distancia era un poco larga y el ángulo cercano a la banda, así que no parecía representar una gran amenaza. El lanzador habitual de faltas del Dundee United, el talentoso centrocampista Scott Robertson, ya había sido sustituido. En ese momento, tanto Armstrong como el delantero Godwin estaban disponibles para ejecutar el tiro libre, pero Bruce confiaba en poder hacerlo él mismo. Desde que desbloqueó la carta de Beckham, había estado practicando tiros libres. Aunque el nivel de fusión de la carta progresaba lentamente solo un 21% hasta el momento, creía que su habilidad en los tiros libres ya era superior a la de Armstrong y Godwin. ¿Qué tal si lo tomo yo?, preguntó, dando un paso al frente. Sin embargo, ninguno de los dos jugadores que estaban cerca del balón mostró intención alguna de retroceder. Generalmente, cuando el lanzador principal de tiros libres no estaba disponible, los jugadores en la cancha discutían y decidían quién lanzaría el tiro, o el entrenador principal designaba a uno directamente. Bruce, deja que Bruce la lance. La voz del entrenador desde la banda finalmente hizo que los dos jugadores retrocedieran. Bruce sabía que esto se debía a que había estado practicando tiros libres casi a diario desde su llegada al Dundee United, causando una buena impresión en el entrenador. Además, durante estas sesiones de entrenamiento adicionales, se había asegurado de que el cuerpo técnico pudiera verlo practicar. El joven Bruce del Dundee United se acerca al balón. ¿Va a lanzar la falta? La voz de Motson denotaba cierta sorpresa ante el anuncio. Sus internadas por la banda ya han causado una gran impresión. Si además logra dominar los tiros libres, sin duda tiene el potencial para convertirse en un extremo de primer nivel. Por supuesto, también podría tratarse de una falta táctica. Al fin y al cabo, Bruce ya ha demostrado una excelente capacidad para centrar. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 11. La luna creciente, segunda parte. Bruce retrocedió unos pasos para tomar impulso adecuadamente y luego inhaló profundamente 2 veces para calmar sus nervios.
En ese momento, estallaron los abucheos desde las gradas de Anfield y, sorprendentemente, Bruce se sintió un poco halagado. Al fin y al cabo, la diferencia de nivel entre ambos equipos era enorme, y el Liverpool ya había conseguido una gran ventaja en el partido de ida. Por eso, el ambiente en Anfield no había sido tan intenso como se decía. Pero esta vez, justo cuando Bruce iba a lanzar la falta, los abucheos se hicieron repentinamente más fuertes. Bruce pensó para sí mismo. Parece que mi actuación anterior causó una gran impresión en los aficionados del Liverpool. En ese caso, debería esforzarme más y dejarles una impresión aún mejor esta vez. Bip. El árbitro belga hizo sonar su silbato, señalando que Bruce podía ejecutar el tiro libre. Bruce levantó ligeramente el pie derecho, giró el tobillo 2 veces para aflojarlo, colocó el pie de apoyo firmemente en el suelo y comenzó su carrera. A juzgar por la posición de Bruce, probablemente pretende disparar directamente a portería. Bruce toma impulso y dispara. Bruce aceleró hacia la pelota. Al acercarse, redujo ligeramente la velocidad, se inclinó para mantener el equilibrio, elevó la pierna derecha hacia atrás y la lanzó con fuerza, como un latigazo. El empeine de su pie impactó la pelota limpiamente. En ese instante, Bruce sintió un contacto perfecto. Presionó el balón con la fuerza justa y, justo antes de que saliera de su pie, lo tocó con la precisión necesaria. El balón salió disparado a una velocidad extrema, girando violentamente al pasar la barrera defensiva en un instante, describiendo un arco pronunciado en el aire mientras se curvaba hacia el primer palo. El Liverpool no alineó a su portero titular, Reina, en este partido. En su lugar, optó por su portero suplente, el australiano Brad Jones. Jones inicialmente se quedó parado frente a la portería con cierta despreocupación, pensando que era un tiro libre de poco peligro, dado el mal ángulo y el hecho de que el lanzador tenía solo 17 años. Pero en el momento en que la pelota salió volando, Jones se dio cuenta de que estaba equivocado. El balón viajaba a una velocidad vertiginosa, dejándole prácticamente sin tiempo para reaccionar. Instintivamente se movió hacia el segundo palo, en la dirección que parecía seguir el balón en un principio. Pero entonces, de repente, el balón cambió de dirección, describiendo un arco en el aire y girando violentamente hacia el primer palo, antes de impactar contra la red por el estrecho espacio entre el travesaño y el poste. Cuando Jones vio que el balón se curvaba en el aire, enseguida intuyó que algo no iba bien. Pero era una oportunidad que se había ganado con mucho esfuerzo y no quería desaprovecharla. Así que intentó reajustar su posición y desplazar su peso hacia atrás para salvarlo. Pero, al verse constantemente desplazado su centro de gravedad, no pudo estabilizar sus pies. Sus rodillas cedieron y terminó arrodillado frente a la portería. Su cabeza seguía girada hacia otro lado y no pudo hacer nada más que mirar cómo el balón entraba en su portería. ¡Gol! Mortenson dejó escapar un largo grito. Increíble. Increíble. Bruce ejecutó un tiro libre inigualable. Fue absolutamente precioso. Un tiro libre perfecto con una curva perfecta. Fíjense en la reacción de los australianos. Ante un tiro libre casi perfecto, el portero solo pudo arrodillarse impotente frente a la portería, completamente indefenso. El gol de Bruce me recordó a David Beckham. Ese tiro libre de hace un momento tenía las mismas características que los de Beckham. Una velocidad vertiginosa y una curva enorme, lo que maximizó la experiencia visual de un tiro libre con efecto. Incluso el movimiento en el momento de la huelga tenía similitudes. Estoy seguro de que este chico ha estado estudiando la técnica de tiros libres de Beckham y en el momento en que el balón rebotó en la barrera, Bruce supo que era gol. No creyó ni por un segundo que el portero australiano pudiera detener su tiro libre. Por un instante, sintió una abrumadora sensación de dominio, como si ningún portero del mundo pudiera detenerlo. Antes incluso de que el balón entrara en la red, Bruce ya se había dado la vuelta, había dado 2 pasos hacia adelante, había saltado y había lanzado un potente puñetazo al aire. Esta era su celebración de gol característica, una que venía realizando desde niño. En la banda, el entrenador principal Peter Houston y el entrenador asistente Toby Harrison se abrazaron y celebraron con entusiasmo, llegando a Harrison incluso a escupir un poco de saliva mientras gritaba. En el campo, Bruce también era arrastrado y rodeado por sus compañeros de equipo, todos ellos gritando y celebrando desenfrenadamente. Bruce. Eso fue una locura. Ese tiro. Eres nuestro Beckham del Dundee United. En el contexto más amplio de la serie, este fue solo un gol menor muy entretenido, sí, pero no tuvo mucha repercusión en el avance real del Dundee United. Pero para el Dundee United, ese gol demostró que tenían razón.
lograron marcar contra un Liverpool mucho más fuerte, y los goles que anotaron fueron realmente preciosos. Tras amainar las celebraciones desenfrenadas, quedaba poco tiempo de partido. El Liverpool ya no tenía intención de presionar más, puesto que su clasificación estaba asegurada. El Dundee United, por su parte, quería aprovechar el momento para marcar otro gol, pero dada la diferencia de jugadores, carecían de ideas prácticas para llevarlas a cabo. Así pues, en los últimos minutos del partido, ambos equipos jugaron con bastante apatía. Como resultado, el gol de Bruce se mostró repetidamente en la transmisión. Las profundas respiraciones de Bruce durante la preparación, sus pasos de puntillas y la rotación de sus tobillos, su carrera y el golpeo, y la celebración de su gol, todo fue reproducido a cámara lenta. Finalmente, tras 2 minutos de tiempo añadido, el árbitro hizo sonar el silbato final. El Dundee United empató 1-1 con el Liverpool en Anfield, pero fue eliminado de la Copa de la UEFA con un marcador global de 1-4, poniendo fin a su temporada. Los aficionados del Liverpool en casa celebraban el pase de su equipo a la siguiente ronda, pero la celebración no fue especialmente entusiasta, porque el gol de Bruce dejó la sensación de que faltaba algo. Los pocos aficionados del Dundee United que viajaron para el partido de visitante se sintieron decepcionados porque su equipo fue eliminado, pero había un pequeño consuelo en esa decepción: el gol de Bruce. Bruce no asistió a la conferencia de prensa posterior al partido, pero eso no impidió que se convirtiera en el centro de atención. En un partido donde las probabilidades estaban muy en su contra y el resultado era prácticamente seguro, el tiro libre de Bruce destacó como el único momento memorable. Aprovechando la fama del Liverpool, una potencia de la Premier League, Bruce se convirtió en una figura reconocida de la noche a la mañana. Ese gol fue realmente hermoso, pero no cambia el resultado del partido. Hemos pasado a la siguiente ronda, y eso es lo que importa, dijo simplemente el entrenador del Liverpool, Roy Hodgson, sin dar más detalles. Por otro lado, Houston, el entrenador del Dundee United, tenía mucho que decir. Era la primera vez en su carrera como entrenador que se enfrentaba a tantos periodistas británicos, y quería dejar clara su postura. Ya tenía previsto que Bruce jugara, por eso estaba en la convocatoria. Mi intención al incluirlo en el equipo era ayudar a ganar, no perder el partido. Aunque no conseguimos la victoria, el empate en Anfield es un resultado aceptable. Ya le seguíamos la pista a Bruce cuando aún estaba en el Crystal Palace. Después de convertirme en entrenador del equipo en verano, inmediatamente impulsé un plan para ficharlo. Desafortunadamente, no pudimos llegar a un acuerdo sobre el precio, así que solo pudimos cederlo temporalmente, pero incluimos una cláusula de compra. Antes jugaba como mediocampista defensivo en el Crystal Palace, pero después de que se unió a nuestro equipo, lo cambié a la banda basándome en sus características técnicas, y no me decepcionó. Este fue el primer partido profesional de Bruce, y contra un equipo de primera división, marcó su primer gol. No hay duda de que tiene un futuro brillante por delante. En palabras de Peter Houston, se ha convertido en el mentor indiscutible de Bruce, el genio que se hizo famoso de la noche a la mañana.